Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, hermano, continuamos con nuestro tema que ya traemos de hace unos días, que lleva por título La victoria final. Este tema lo empezamos la semana pasada, terminando con la parte 2 el día viernes. Y esta es la parte número 3, amén. Estamos llevando por estudio el libro de Abdías. Y el día viernes estuvimos viendo el capítulo, el versículo 4, del 1 al 3, perdón, así. Entonces ahora vamos a ver del versículo 4 al 9. Entonces, mi amado hermano, continuamos hoy nuestro recorrido. Por este recorrido que llevamos por el libro del profeta Abdías, y como ya hemos podido apreciar en los primeros versículos que ya hemos considerado, se trata de un libro muy breve, pero muy profundo y muy rico en contenido. Por eso le decía, antes de terminar los dos programas anteriores, que es de muy buena iniciativa, o le recomendaba yo a usted que leyera el libro, el capítulo. Entonces, recordemos que dividimos el libro en dos grandes partes. Amén. La primera parte titulada La destrucción de Edom, ¿sí?, que se extiende desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y la segunda parte se titula La restauración de Israel y se extiende desde el versículo 17 hasta el versículo 21, ¿sí? Entonces nos encontramos pues en la primera división, que trata sobre la destrucción de Edom, ¿sí? Y concretamente, hermano, estamos comentando el versículo 4 al que llegamos en nuestro programa anterior, como ahorita lo hicimos notar. Aquí en el libro de Abdías encontramos que el orgullo del corazón enalteció a esta nación de Edom, tal como Esaú, quien despreció su primogenitura. Aún en el hogar de Abraham, donde había abundancia de comida, le gustó aquel plato de lentejas, prefiriéndolo, ese plato de lentejas, que a su primogenitura. Entonces, a él no le preocupó Dios en absoluto, hermano, con su decisión. Al despreciar el privilegio espiritual de su primogenitura, despreció a Dios mismo. Y después, con el transcurso del tiempo, Esaú se convirtió en una gran nación que había declarado su capacidad para vivir sin Dios. Esto a causa de la bendición que su padre Jacob le había dado, ¿sí? Que su padre Isaac le había dado, igual como bendijo a Jacob, bendijo a Esaú. Entonces, Isaac, aunque no fue la bendición de primogenitura, lo bendijo de gran manera. Entonces, llegó a ser una gran nación. Entonces, antes de leer nuevamente el versículo 4, hermanos, recordemos la forma en que el versículo 3 nos describió la privilegiada situación del pueblo de Edom, ¿sí? Era una posición, que esta posición la pudieron desplegar el orgullo que como pueblo los caracterizaba. Y este mismo orgullo los impulsó a creer que podían vivir y desarrollar su existencia, dejando de lado completamente a Dios. Entonces, hermano, el versículo comenzaba diciendo: la soberbia de tu corazón te ha engañado. El versículo 3 de Abdías, hermanos, dice que además de ti, fíjate, que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra?
Aquel pueblo vivía en un lugar muy singular y único. Vivían, hermano, en la firmeza y en la solidez de la ciudad de Petra. En este tema, en este video, si lo estás mirando por Facebook o por YouTube, puse la imagen de la ciudad de Petra para que te des una idea de cuál es. Sí, el día de hoy en la actualidad se llama Petra, que es una ciudad labrada en la roca. ¿Sí? Todavía existe hasta el día de hoy. Y está por su notable y peculiar color, ya dicho, Edom, que significaba rojo, ¿sí? Y entonces, si miras esa ciudad es roja. Entonces, el lugar puede verse en la actualidad. Muchos turistas quedan asombrados del tamaño de la ciudad, protegida por un acceso de entrada en que ciertos lugares es muy estrecho. Un jinete, hermano, y su caballo pueden pasar con cierta dificultad. Por lo tanto, era una ciudad que se podía defender muy fácilmente y que se había convertido en un lugar muy seguro. Muchas naciones depositaban allí su dinero, como su oro, su plata o los bienes que tuvieran, porque ahí se encontraban bien custodiados y porque consideraban que la ciudad nunca sería conquistada. Así que, de acuerdo con la descripción bíblica, vivían en las hendiduras de las peñas. Esto quiere decir que tenían grandes edificios construidos sobre la roca sólida, dentro de esta gran hendidura o garganta que corría de arriba hacia abajo. Y también se desplegaba a ambos lados de la misma roca, con edificaciones. Entonces, la seguridad de los pobladores parecía perfecta, o al menos ellos lo pensaban de esa manera. Entonces, influenciados por ese falso sentido de seguridad, fue como si ese pueblo hubiera firmado una declaración de independencia, cortando su relación con Dios y separándose del gobierno de Dios. Se habían levantado, y no nomás se habían levantado contra Dios, se habían rebelado contra Dios. Ahora, ¿qué haría Dios frente a esta actitud, hermano? ¿Cómo respondería ante semejante desafío? Y aquí tenemos entonces la respuesta divina. Leamos nuevamente este cuarto versículo del profeta Abdías que dice: aunque te remontaras como águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Aquí destacamos, hermano, una frase. Esta frase que dice, aunque te remontaras como un águila. El águila fue usado en la Biblia como un símbolo de divinidad, de una deidad, de un dios, más que otra cosa. Entonces, los edomitas creían poder derrocar a Dios, como Satanás había intentado hacerlo cuando quiso derrotarlo en su trono. Y ellos pretendían en construirse en una deidad, semejándose a Dios mismo. Pretendían ocuparse, fíjate bien, de los asuntos que Dios tenía que controlar. Entonces, la frase entre las estrellas pusieras tu nido nos recuerda el pecado de Satanás mismo, hermano, expresado prácticamente con las mismas palabras, a quien pretendió exaltar su trono sobre las estrellas. Por ello, dijo Dios, de ahí te derribaré. ¿Cuántas personas, hermano, el día de hoy están tratando de vivir sus vidas como si fueran dioses? ¿Sí? Muchas de estas personas piensan que no necesitan a Dios y simplemente se limitan a vivir sin Él. Lo interesante es que cuando Dios nos creó, figurativamente hablando, no colocó por ninguna parte un instrumento para dirigirnos, porque lo que Él quiere es guiar nuestra vida. Primero, quiere que acudamos a Él para
recibir la salvación y después quiere hacerse cargo de nuestras vidas. Entonces, cuando usted y yo nos guiamos a nosotros mismos, estamos ocupando el lugar de Dios. Es como si ocupáramos en un coche el lugar del conductor, o en un barco ocupáramos el lugar del capitán, o en un avión el lugar del piloto. Y si viajáramos por tierra y por mar o aire, pudiéramos hacerlo a nuestro antojo o a nuestro gusto. Esto es orgullo, hermano. Y cualquiera que alcance esa posición, que haga suya esa actitud, si continúa en ella, está cometiendo un pecado que resultará en una fatalidad para su vida, porque va a vivir en una eternidad de perdición. Entonces, enfoquémonos nuevamente en el microscopio y veamos en el pueblo de Edom la encarnación de Esaú. Ahí está Esaú. Pero ¿qué vemos entonces, hermano? Desde un punto de vista espiritual, que casi no me gusta decirlo de esta manera, pero en este tema lo amerita. Entonces, desde un punto de vista espiritual, vemos a un animal humano. Vemos a un animal en estado original. Aquí, hermano, en vez de descender de los animales, cabría afirmar que descendemos al nivel de los animales. En vez de una ascensión, o en vez de una evolución, se ha registrado un descenso. Estamos hablando de un retroceso. Las teorías que prescinden de Dios como el autor del origen de la vida, hermano, no pasan a ser ilusiones falsas. Se enseñan como si fueran logros de la ciencia y han sido aceptadas por muchos de forma dogmática, sin ser cuestionadas, sin pedir más explicaciones que las que ya hay. Pero hay que reconocer que contra ellas han surgido muchas objeciones inteligentes. Y no solamente son objeciones inteligentes, están fundamentadas. No es este el momento de tratar este detalle, hermano. Un día lo vamos a tocar a detalle este tema, pero solo voy a recordar un ejemplo entre muchos científicos que han objetado las conclusiones de esas teorías. Voy a comentar una del doctor Edwin Conklin, un biólogo, que dijo que la probabilidad de que la vida se hubiera originado en un accidente se puede comparar a la probabilidad de que un diccionario hubiera surgido de una explosión de tinta. ¿Sí? Lo triste, hermano, de que estas teorías, o lo triste de estas teorías son los resultados, porque conducen a un pésimo o un pesimismo fatal. Impulsan la creencia de que el ser humano está llegando a la meta, de que el ser humano es alguien del que se puede prescindir de Dios, y dejan la clara sensación de una vida sin valores trascendentales, que van más allá de una experiencia humana material. Y ese pesimismo se revela ya en las vidas de muchos jóvenes el día de hoy. Y en este sentido resulta significativo el aumento de los suicidios que hemos estado viendo, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial. Entonces, ¿cómo es posible que en las edades en que existen ilusiones, esperanzas para vivir en el presente y para lograr en el futuro, tantos adolescentes y jóvenes hayan llegado a la conclusión de que no vale la pena vivir? El doctor Albert Einstein dijo que el hombre que considere a su propia vida y a la de sus semejantes como sin sentido, no es simplemente desafortunado, sino que casi está descalificado totalmente para la vida. Esta fue una acertada declaración de Albert Einstein. ¿No lo cree, hermano? Y uno encuentra a hombres como Henry Heine, que fue uno de los poetas más grandes de Alemania. Sus poemas, punzantes y en ocasiones llenos de espíritu satírico, revelaron la filosofía de vida de su autor. En una ocasión dijo: ya no soy un niño, ya no quiero ser más un Padre Celestial.
Otro pensador que se llama James Martineau dijo: le pedimos al comité que levante el velo del lugar santísimo y nos muestre el objeto perfecto de adoración. Él produjo un espejo y nos mostró la imagen de nosotros mismos. Hasta aquí la cita de este tan mentado filósofo Martineau. Pero también recordamos lo que dijo el ilustre escritor inglés William Shakespeare en una de sus obras, donde dijo este gran escritor, hermano, muchos lo conocemos: Señor, qué necios son estos mortales. Señor, qué necios son estos mortales. Pero destacamos el realismo del apóstol Pablo, hermano, que bajo la inspiración del Espíritu Santo nos describió tal como verdaderamente somos, y en su carta a los Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 18, escribió: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Ahora, si usted quiere saber cómo los sistemas que han dejado a Dios han afectado a la forma de pensar del ser humano, escuchemos algunas declaraciones de un poeta que se llamaba Winston Hugh Auden, ¿sí? Es un poeta británico ya fallecido. Este hombre, hermano, déjame decirte que salió de su país y fue a radicarse a los Estados Unidos, donde se naturalizó. Ya siendo un ciudadano de este país, de otra manera hubiera sido un poeta laureado de la Gran Bretaña. Entonces, quiero hablarte del pesimismo de este hombre, expresado en las siguientes palabras de un poema de él. Fíjate lo que dijo. Fíjate el pesimismo en sus palabras. Si todas las estrellas desaparecieran o murieran, tendría que aprender a mirar a un cielo vacío y sentir su completa y sublime oscuridad, aunque ello me llevaría un poco de tiempo. Qué pesimista, ¿no? Luego, hermano, el poeta continuó escribiendo: mirando a las estrellas yo sé muy bien que por lo que ellas concierne, yo puedo irme al infierno. ¡Wow! ¡Qué palabras! Entonces, hemos hablado sobre el pesimismo, al que han conducido teorías sobre el origen de la vida, y la filosofía resultante de tales ideas ha sido garrafal, hermano, así como de su efecto en los valores de la sociedad actual, concretamente entre los jóvenes y los adolescentes que están abiertos a este tipo de literatura, no solamente en libros, sino también en internet. Entonces, ya mencionado este hecho de retroceso, en vez de una evolución que debe terminar en una moral baja de la humanidad, en este sentido, este breve libro del Antiguo Testamento constituye la respuesta mordaz de Dios al orgullo humano que quiso prescindir de él, no solo al considerar el origen de la vida, sino también el desarrollo de la vida en las personas, individual y socialmente. Se ha visto que muchas personas disfrutan de todos los recursos materiales que esta vida puede ofrecerles. Tienen actitudes y costumbres y prácticas en su forma de vivir de nivel inferior al de los propios animales. Ningún animal pierde el control de sus acciones por la ingestión de sustancias alucinógenas, ni ejerce la violencia contra su pareja, o contra sus hijos, ni los hijos contra sus primogenitores o progenitores, ¿sí? Ni practica el asesinato, mucho menos. Solo los seres humanos se implican en tales aberraciones. Muchas personas de nuestro tiempo viven en ese nivel inferior, hermano, y ya estaban viviendo en esa forma en el pueblo de Edom desde los tiempos de Abdías. No es algo nuevo. Pero a pesar de los logros extraordinarios de la ciencia y el del desarrollo de la técnica, el ser humano puede descender a niveles inferiores que los animales cuando decide
que va a vivir sin Dios. Recordemos que Dios le dijo a los edomitas en el versículo 4 de esta profecía: aunque te remontaras como águila, en las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré. Y así el profeta Abdías continuó anunciando la destrucción completa del pueblo de Edom. Dice el versículo 5: si ladrones vinieran a ti, o salteadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que necesitan? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Aquí Abdías estaba diciendo que si un ladrón viviera a robarles, se llevaría lo que él quisiera, pero no se lo llevaría todo. Lo mismo sería también cierto que el vendimiador, quien dejaría algunas cosas, o que se le cayeran algunas cosas. Pero Dios le dijo a Adón: cuando yo os juzgue, la destrucción será total. Y dice el versículo 6, esta profecía de Abdías dice: como fueron saqueadas las casas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Este versículo es la clave del libro de Abdías, hermano. Otra traducción dice: ¿cómo será escudriñado Esaú y rebuscados a sus tesoros escondidos? Mira, el especialista en hebreo, el doctor Greensburg, tradujo este verbo saquear como desnudar completamente. Entonces la frase quedaría así: ¿cómo fueron desnudadas completamente las cosas de Esaú? Como dijimos antes, Dios había colocado a Esaú bajo el microscopio y dijo: venid, mirad, observar a través de la palabra de Dios a este hombre. Yo lo detesto. ¿Y por qué, hermano? Por el orgullo de su vida, seguro. Me ha dado la espalda y ha declarado su capacidad para vivir sin mí, dice el Señor. Esto es, estimado oyente, el orgullo de la vida. Y la segunda frase del versículo 6, hablando de Esaú, dice: sus tesoros escondidos fueron buscados. Ahora, cuando uno lee en el libro de Génesis, no encuentra este detalle. Pero si uno lo pasó por alto, en el Génesis lo encuentras aquí. Aquí podemos tomar el microscopio y volver a observar a Esaú para descubrir por qué él quiso vender su primogenitura por un guiso de lentejas. Y fue por una sencilla razón, hermano. El derecho de primogenitura implicaba que él sería el sacerdote de la familia, lo cual también implicaba una relación con Dios. Y francamente hablando, él prefería comerse un guiso de lentejas que tener tal relación con Dios. Y cuando uno llega a este punto, estimado oyente, ha descendido al nivel más bajo que se pueda llegar, al querer lo material por lo espiritual. Entonces continuamos leyendo el versículo 7, donde dice: todos tus latidos te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo te han derrotado, los que comían tu pan pusieron trampa debajo de ti. No hay en él inteligencia. Entonces, hermano, Edom era una nación que todos los enemigos de aquel día pasaban por alto. ¿Sí? Ellos simplemente no querían preocuparse por ese pueblo guardado allí en la ciudad de Petra, ¿sí? Una ciudad labrada en la roca. Pero sin embargo, Nabucodonosor fue incapaz de introducir espías a la ciudad, y a través de ellos pudo apoderarse de la ciudad. Entonces, en la misma forma en que Dios utilizó a Nabucodonosor para destruir a Jerusalén, la ciudad de los hijos de Jacob, que se había apartado de Dios, él también utilizó a Nabucodonosor para entrar a apoderarse de Edom, ¿sí? La nación de los hijos de Esaú. Ahora dice el versículo 8: aquel día, dice el Señor, haré que perezcan los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Ese pueblo no solo era notable por el hecho de que estaba bien protegido por la seguridad de la zona rocosa de la montaña.
en esa hermosa ciudad de Petra, pero aquella gente también había desarrollado una sabiduría y un conocimiento profundo, así que también usaban la superstición, ¿sí? La ciudad se había convertido, hermano, en un centro pagano, en el cual proliferaban muchos cultos a muchos dioses. Las excavaciones arqueológicas ahí realizadas, hermano, especialmente en las cimas de las montañas de Petra, han dejado al descubierto los lugares en los que realizaban sacrificios humanos sangrientos. Ahora, la ciudad también era famosa por su sabiduría. Por ejemplo, Elifaz, el amigo del patriarca Job, era un temán, según podemos leer en Job capítulo 4, versículo 1. La gente de todas las naciones llegaba ahí para escuchar la sabiduría de los sabios, como podemos leer también en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 49, versículo 7. Entonces Dios dijo: te destruiré a los sabios de Edom y la inteligencia del monte de Saúl. Y ahora en el versículo 9 leemos: y a tus valientes Temán serán amedrentados, y será exterminado todo hombre del monte de Saúl. Aquí el nombre Temán proviene de un nieto de Saúl, y el lugar estaba situado en la zona sur del territorio de Edom. Los habitantes de Temán eran famosos por su valentía. Y ahora el estudio nos lleva a un nuevo párrafo, hermano, titulado El crimen de Edom. A partir del versículo 10 y hasta el versículo 14, Abdías nos iba a dar una lista de razones por las cuales Dios iba a destruir a este pueblo. Hemos dicho que el orgullo de la vida era su gran pecado, pero este pecado también los impulsó a cometer otros pecados. El orgullo es una actitud que no se puede ocultar por mucho tiempo, hermano. Tarde o temprano se pone en gran evidencia, como si fuera una grande enfermedad, como por ejemplo un cáncer agresivo en pleno desarrollo, porque el orgullo constituye una fuerza impulsora tremenda en el ser humano. Esa filosofía de la vida va a ir dominando gradualmente todos sus sentidos, y uno va a expresar esa forma de pensar y de sentir de alguna manera significativa en su vida. Si usted es contrario o hostil hacia la religión y excluye a Dios completamente, vivirá una vida como si Dios no existiera, hermano. Y si usted es consciente de la presencia y la santidad de Dios, porque tiene una relación con Él, con toda naturalidad vivirá una vida que revelará su deseo de agradar a Dios. Teniendo estos factores, el profeta Abdías se dispuso a explicar en detalle los terribles pecados que surgieron del orgullo de la vida, que caracterizó al pueblo de Edom. En este punto, hermano, de la profecía, tenemos que recordar que Esaú y Jacob eran hermanos mellizos, pero lejos de ser idénticos, en realidad eran de caracteres opuestos. Crecieron de la misma familia y tuvieron al mismo padre y a la misma madre, pero desde el principio de sus vidas se desarrolló una lucha. Hubo un odio y una amargura que nunca se curaron, ni siquiera cuando se convirtieron en dos grandes naciones. Bueno, mi estimado oyente, nuestro tiempo ha llegado a su fin y tenemos que interrumpir por hoy nuestro estudio diario. En nuestro próximo programa continuaremos con nuestro examen del texto de la profecía de Abdías, comenzando nuestros comentarios de esta sección que se extiende desde el versículo 10 hasta el versículo 14 y que se titula El crimen de Edom. Entre otros detalles, adelantamos que examinaremos 5 acciones específicas que se mencionan en este pasaje y que se derivaron de la actitud del pueblo de Edom al pretender vivir dejando totalmente de lado a Dios. Amén. Así que te espero el día de mañana en nuestro próximo programa para continuar nuestro próximo recorrido en este breve y profundo libro del profeta Abdías. Mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre.